Hola, profe. Hola, mijo, ¿cómo está? Bien, profe, qué pena, será que yo puedo poner a grabar la clase. Lo que pasa es que por un inconveniente hoy no me puedo quedar. Ya sabe cómo es la cuestión, ¿no? Pues es que si lo hago con los recursos de Teams, no se guarda en las nubes, sino que queda para que uno mismo lo pueda descargar. Ya no voy a consumir recursos de la universidad como tal. Es que a mí eso fue la directiva que me dijeron. Es que eso ya lo cambiaron, profe. Bueno, entonces hágale. Si me regañan después, yo lo regaño, ¿vale? Bueno, profe, hágale. Muchas gracias, profe. Hágale, pues. Está mal. Es que ustedes son electrónica analógica, ¿cierto? Con razón. Entonces me está insultando acá esto. Electrónica analógica y aplicaciones. Sí. Bueno, qué frío. Ahora sí. Muchachos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Eso. Electrónica. Analógica. Maldito lápiz. Suavecito, suavecito, suavecito. Esto. Bueno, antes de seguir, una cosita acá. Cuando yo tengo un MOSFET en saturación, ya estamos claros pues que para trabajar como amplificador, este MOSFET tiene que estar en saturación, ¿cierto? Cuando estoy en saturación, pues yo cumplo un par de condiciones. Voltaje de drain source, voltaje de gate source acá. Y por aquí baja una corriente. Y drain source, que tiene la forma 1 medio, K sub n, molestando tanto, K sub n prima, W sobre L por B gate source menos BT. Esto al cuadrado, ¿listo? A nivel de dispositivo, y permítame que vuelva a dibujar esto que yo hace rato no lo hago, pero quiero explicar una cosita. A nivel de dispositivo yo simplemente cuento con que el MOSFET, que nosotros ya sabemos que tiene esta forma que está acá, con sus dos pocitos canal N acá, con el aislante, el óxido aislante, y la platiquita metálica acá.
acá. Entonces es mi terminal de... desde acá y desde acá. Listo. Esta es la región de source, gate y drain. N acá, N acá. Entonces, muchachos, para trabajar como amplificador, este dispositivo tiene que estar en región de saturación. Como quien dice, tiene que haber una región de inversión de carga que está estrangulada, ser las cercanías del drain, ¿cierto? Esto sería un MOSFET en saturación, ¿sí o no? Sí. Para que eso se cumpla, bueno, yo tengo que tener aquí un voltaje gate source que me genere el canal, que ya sabemos que tiene que ser menor que un voltaje mayor que un voltaje de umbral B threshold. Y este voltajito que está acá, voltaje drain source, que es el que se encargar de poner el movimiento de las cargas para que se genere una corriente en este sentido. Y drain source. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, pues resulta y pasa que si yo tengo esto acá, en las cercanías del drain, pues si ustedes se fijan, aquí en este pedacito voy a tener un exceso de carga positiva, ¿cierto? ¿Sí o no? Ay, ¿sí o no, muchachos? Sí. Eso es lo que acorta así más chiquito el canal, sí. Sí. Aquí tengo esto que está acá. Si ustedes se fijan, al yo tener un exceso de carga positiva acá y un diferencial de carga, perdón, y exceso de carga negativa acumulado en esto, pues se va a generar un pequeño campo eléctrico en este sentido. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí. El efecto de ese campo eléctrico es el siguiente. Me va a tocar pintar esa hoja otra vez. ¿Cómo hago? Espérame un segundo. No, ya sé qué va a hacer. Permíteme la pereza un segundito, muchachos, es que me toca volver a pintar eso y no quiero. Entonces, más bien voy a jalármelo de otro lugar donde sé que lo pinte, porque yo le estaba dando clases a un profesor de esta misma cosa, entonces recientemente yo lo hice. Circuitos dinámicos, circuitos dispositivos. Sálvame, Adrián Ramos. Aquí está. No, aquí está. ¿Qué está haciendo, infeliz? Bueno, muchachos, entonces resulta y pasa que el efecto de ese campo eléctrico, y permítame borro toda esta tontería, me va a tocar volverlo a escribir, pero no importa, yo por ustedes lo hago. Soy muy... Otras palabras, muchachos, este es el dibujito que yo les tenía pintado ahorita, en donde, si se fijan ustedes en este pequeño campo eléctrico que se generó acá, si estamos o no estamos. Sí, es el Entonces, de abajo, ¿cierto? sí. Entonces fíjense que acá, pues, este canal, pues que tiene exceso de cargas negativas, que él hace las veces, permítame acá, simplemente,
Si el circuito está saturado, pues yo lo que tengo, el MOSFET está saturado, yo lo que tengo es eso que está ahí. El efecto de este campo eléctrico que se va a generar por el diferencial de carga que hay entre este punto y el canal, lo que va a hacer es que va a hacer que se genere un fenómeno en el canal. Ese fenómeno es que simplemente el canal se va a ver empujado por este campo eléctrico y se va a cortar. Entonces él va a hacer algo como así. ¿Listo? Por efecto de ese campo eléctrico, ese canal va a cortarse. ¿Se me va a entender? ¿Por qué se Entonces, corta? ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué se corta, profe? no se corta, se acorta. Ah, yo entendí se corta, yo, pero ¿por qué? No, se acorta. Si usted se fija, pues lo que yo le estoy diciendo es que antes, si este canal tenía una longitud L, debido a ese canal, a ese campo eléctrico, pues lo que va a pasar es que la longitud de ese canal va a disminuir. Entonces aquí ya no va a ser L, sino un pequeño L menos una pequeña variación, delta de L. ¿Listo? ¿Sí o no? Ah, ok, sí, señor. Así sí. Entonces ese campo eléctrico va a hacer que el canal se acorte. Este pequeño delta de L pues va a estar generado por ese campo eléctrico y ese campo eléctrico recuerden que ustedes que él va a estar generado porque el voltaje de drain source crece, lo que quiere decir que este diferencial de longitud pues va a ser proporcional al voltaje drain source. ¿Sí me va a entender? Sí, está bien. Entonces, para pasar en física de la proporcional a la igualdad, pues yo pues simplemente puedo enunciar esto como que este delta L pues va a ser igual a K por B de S. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que le estoy diciendo aquí es que el diferencial de carga, o más bien, la longitud L del canal va a disminuir debido a BDS. Mejor dicho, al campo eléctrico que se genera ahí. ¿Listo? Entonces yo tengo mi ecuación de saturación. Ojo, esto pasa solo en saturación. Pero yo tengo aquí que la corriente I main source pues va a ser entonces un medio de K sub N prima W sobre L menos delta L por B gate source menos B drain, ¿cierto? BT, acá al cuadrado, ¿cierto, muchachos? Sí, estamos. Sí, señor. Aquí voy a comenzar simplemente a hacer unas manipulaciones matemáticas para ver qué efecto tiene ese acortamiento canal. Entonces, I drain source igual a un medio K sub N W sobre A. Voy a escribirlo acá como L sobre 1 menos delta L sobre L. B gate source menos BT y esto al cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué hice eso? Simplemente para reexpresarlo de la forma, como usted bien sabe, clases de eso sí es como geometría de quinto de primaria. W sobre L, esto yo lo puedo expresar aquí así. ¿Listo? ¿Vale, gente? Sí. Sí, profe. Habíamos dicho por allá atrás que delta de L pues era igual a una constante Sí, por B de drain source, ¿cierto? Entonces reescribamos esta joda aquí así. Lo que me quede drain source igual a un medio K sub N W sobre L por 1 más, y aquí voy a ponerle K B de S sobre L. Y esto por B gate source menos BT. Ya simplemente manipulando la ecuación.
¿Listo? Ahora, esto que está acá, voy a cambiarle de nombre. Esta constante que está acá, K sobre L, le voy a llamar lambda. Y lambda se llama constante de modulación. ¿Modulación de qué? Pues el canal es el que está variando su longitud, entonces modulación de canal. ¿Listo? Entonces reescribiendo esto me queda aquí y drain source. ¡Ay, maldito lápiz! ¡Sí es fino! Maldito tonto. 1 más lambda por BDS. ¿Listo? ¿Sí o no, gente? Sí, profe. Esto pues yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Aquí me quedaría un medio K sub n prima W sobre L por B gate source menos BT, esto al cuadrado, más un medio K sub n W sobre L prima B gate source menos BT al cuadrado y esto por lambda BDS. ¿Listo? Aquí tenemos un pequeño inconveniente. Resulta y pasa que yo les había dicho que en región de saturación ese transistor se iba a controlar, se iba a comportar simplemente como si fuera una fuente de corriente controlada por B gate source, que en ningún momento ella dependía del voltaje de drain source. O sea, que en región de saturación él tenía este comportamiento. Y drain source, B drain source. Uy, perdón. ¿Listo? Saturación a partir de este punto. BDS. SAT. ¿Listo? Entonces fíjese que yo le decía a usted que a partir de este punto él se va a comportar como si fuera una fuente de corriente porque no depende de BDS. ¿Listo? Pero resulta y pasa que aquí esto me está diciendo que en efecto depende de BDS. Si esto no, si estamos o no estamos de acuerdo. Sí, profe. ¿Cómo puedo evidenciar yo esa dependencia? Pues fíjese que si yo hago una derivada de la corriente E drain source con respecto a el voltaje drain source, pues fíjese que este primer factor se me va a eliminar. Me queda 0 más, pues aquí me va a quedar un medio de K sub n prima W sobre L por B gate source menos BT al cuadrado y esto por lambda BDS. ¿Listo, muchachos? Sí, Ah, sí, no, que pero aquí por si se la derivada, pues esto sobra. ¿Listo? ok, sí, señor. Fíjense que yo podría incluso, pues esto representarlo como simplemente una corriente E drain source por lambda. ¿Listo? Ah, es pues por lo que está en región de saturación y ya, ¿no? Sí. Es la misma, ok. Entonces, esto pues yo le voy a poner otro nombre porque usted se fija, tengo la derivada o la pendiente, porque la derivada es una pendiente de una curva corriente contra voltaje. Entonces, esto pues yo lo voy a simplemente representar como si fuera una resistencia R0. ¿Listo? ¿Sí o no? Porque se queda como una resistencia, profe. Si tiene usted una curva corriente contra voltaje, si haya la derivada, pues la derivada en una curva corriente contra voltaje va a ser una resistencia. ¿Sí? Ah, ok, sí, porque es la pendiente. Ah, ok, ya sí, ahora sí entendí. Gracias. ¿Listo? Sí, gracias. Eso en últimas, ¿qué nos está diciendo? Pues que ese efecto
por el cual el canal se acorta, yo lo puedo representar mediante una pequeña resistencia. ¿Cómo me quedaría representada la resistencia en esta curva? Pues simplemente con una pequeña pendiente, que es lo que le estoy diciendo ahí. ¿Listo? Y esa pendiente pues va a ser 1 sobre R0. ¿Listo? ¿Listo o no estamos? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de corriente drain source contra voltaje drain source teniendo en cuenta ese efecto? Recuerde que aquí tenemos una familia de curvas. Su pequeña pendiente. ¿Listo? ¿Cómo represento yo eso en el circuito? Pues lo único que yo le estoy diciendo es que mi MOSFET en región de saturación lo voy a acompañar simplemente con una resistencia entre drain y source que se llama R0. ¿Listo? Gate. ¿Listo? ¿Cómo se halla ese R0? Pues R0 simplemente es 1 sobre lambda por ID. O algunos fabricantes le dan el nombre BA sobre ID. Donde pues BA simplemente es 1 sobre lambda. ¿Listo? ¿Listo, gente? Entonces a mi modelo de saturación yo le tengo que agregar una resistencia R0. Este efecto que está acá, este fenómeno, se llama... ¿cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? No, ni idea, la verdad, ni idea. Yo sé que alguien sabe por ahí, pero yo le ayudo. Modulación de canal. Profe, pero una pregunta, por ejemplo, entonces, ¿por qué es que se modela? O sea, eso que nos acaba de explicar que tiene que ver con, por ejemplo, el modelo de la fuente controlada. O sea, ahí sí me perdí. O sea, ¿cómo en qué caso usamos eso? Bueno, pues la fuente controlada, el MOSFET en saturación usted lo puede modelar como si fuera pues esto que está acá, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Aquí señor. con un voltaje gate source. Aquí con, bueno, gate, el drain y el source. Y pues ya sabemos que esta corriente de drain source pues es un medio de K sub n prima W sobre L por B gate source menos B gate source menos BT al cuadrado. Ese es mi modelo de saturación, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok, sí, señor. Ahora, pues si yo quiero agregarle el efecto de modulación de canal, pues simplemente le agrego una resistencia R0 ante esto. ¿Ya? ¿Listo? Eso era. ¿Listo? Ah, ok. Vale, gracias, profe. Sí, es que me había perdido con los otros modelos y no entendía. No, simplemente es, ojo que esto es en saturación de corriente, ¿no? ¿Listo? Pues simplemente esto es un fenómeno que se llama modulación de canal y si usted quiere tomarlo en cuenta, pues simplemente agrega esa resistencia R0. Ahora, en un datasheet, ¿usted dónde encuentra ese valor BA o este valor lambda? Que fue el que yo oré esto. Simplemente lo encuentra uno proyectando esta curvita hacia acá. Profe, ¿SBA qué es? ¿Qué pena? ¿Qué representa? La modulación del canal. Esto y esto se llama menos BA. Ah, ¿Listo? ya. Igual a menos 1 sobre lambda. ¿Listo? Entonces, si usted quiere tener en cuenta la modulación de canal, pues simplemente le agrega una resistencia R0. R0 tiene este valor que está acá.
¿Listo? BA sobre ID o 1 sobre lambda ID. ¿Y cómo lo encuentra usted en el datasheet? Es el puntico donde convergen todas esas curvas. ¿Listo? Vale, muchachos. Vale, Sí, sí, señor. señor. Ahora sí. Hay aplicaciones en las cuales se puede omitir, aplicaciones en las cuales no se pueden omitir. Yo le hago un pequeño spoiler, por así decirlo. Cuando nosotros vamos a construir circuitos integrados, microelectrónica o electrónica, sí, circuito integrado, pues, microelectrónica, siempre se tiene en cuenta ese R0. ¿Listo? Hay muchas veces en que se puede omitir, pero hay veces en que no se puede omitir. Pero es importante que usted conozca dónde sale, porque después le sale y dice, pero este marica nunca me dijo nada de eso. No, sí señor, sí le digo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces esa R0, esta R0 que está acá, representa el efecto de modulación de canal. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, a nuestro modelo de saturación, si queremos que sea más completo, pues le agregamos esa R0 que está ahí. ¿Listo o no listo? Ese es un modelo más exacto, más completo del MOSFET en saturación. No, ok, bien. No, sí, señor, sí, señor. Ahora sí ya le entendí. Bueno, gente. Entonces nosotros era este pequeño paréntesis, ya pasemos de él y nosotros estábamos hablando de amplificadores, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, esas figuras. Bueno. Recuerde usted que un amplificador es simplemente un sistema electrónico el cual toma una señal de entrada y lo amplifica en una señal de salida. ¿Listo? Amplificadores hay de 4 tipos, ya les dije, dependiendo de la señal de entrada y la señal de salida. En un amplificador de voltaje, la señal de entrada es BI y la señal de salida pues es BO. Y esto tiene una ganancia A sub B. Y pues acá voy a tomar pues una señal de voltaje que un generador que voy a llamar B sig. Esa señal va a amplificar, bueno, tiene su resistencia de salida R sig, ¿sí? Y pues él va a alimentar una carga R sub L. ¿Listo? Acá una carga corriente I sub L. ¿Listo? Este que está acá es un amplificador de voltaje. Pues resulta y pasa que un amplificador integrado es la asociación de muchos millones de transistores. Entonces es un amplificador operacional. Un amplificador integrado es un circuito que es muy complejo. ¿Vale? Entonces yo para representarlo simplemente lo voy a representar como si fuera una cajita que cumple la siguiente función. Entonces simplemente ese triangulito está ahí, lo voy a reemplazar por el siguiente circuito. Este Bsig, Rsig. A este voltaje que está acá lo voy a llamar BI. Lo represento simple con una fuentecita de voltaje aquí, AB, por BI. Y el voltaje B0 que está acá, RL. Listo. Entonces simplemente esto, ese triangulito que está ahí, para no meterme con la complejidad del circuito que está allá adentro, yo lo reemplazo por un circuito que me lo represente de esa manera. ¿Sí o no, gente? Sí, señor. Sí, profe. Acá fácilmente pues la ganancia de voltaje, si usted se fija aquí, va a ser simplemente B0 sobre BI.
El parámetro de un amplificador, la ganancia de voltaje V0 contra VI. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, resulta que pasa que en la realidad esto no es así. Este amplificador que yo le pinté así es un amplificador de voltaje ideal. ¿Por qué ideal? Porque por aquí la corriente es 0. Y porque acá la resistencia de salida vista para este lado también es 0. ¿Listo? Bueno, ¿qué implica que la corriente de aquí sigue 0? Pues que aquí tengo una resistencia de entrada infinita. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Sí estamos o no estamos, gente? Sí, señor. Sí, profe. En la realidad y en la práctica, un amplificador de voltaje no es así. Porque un amplificador de voltaje siempre va a tener una resistencia de entrada finita. Entonces aquí va a aparecer una resistencia R sub I. Y ojo que pues esta representación que está acá es un modelo de un circuito mucho más complejo. Lo que pasa es que yo lo puedo simplemente pues expresar o modelar, valga la redundancia, como si fuera este circuito que yo le acabo de pintar acá, para entender su funcionamiento de una manera mucho más sencilla. Entonces acá, B sig, acá R sig. Esta resistencia va a ser la resistencia de entrada del amplificador y va a ser finita. Y esta resistencia va a ser la resistencia de salida del amplificador y va a ser diferente de 0. AB por BI. B sub 0. Profe, una cosita, ¿puedes repetir la parte de RC y RI? O sea, la resistencia de entrada, no es lo mismo que RC. No le entiendo nada, mijo. Hola. Sí, dígale a la persona que está que le hable un poquito más bajito porque no le entiendo. Hello. Hola. Chico, no le escuché nada. Hola, profe. Sí, no le escuché nada. Okay. ¿Me puedes explicar, por favor, lo de R1 o RI, perdón? Ya listo, pues que en la realidad, o sea, esto que está que le pinté arriba es un amplificador ideal, pero en la realidad un amplificador no tiene una resistencia de entrada infinita, tiene una resistencia de entrada finita. Esa resistencia no es tan grande como se la pinta uno idealmente. Entonces el modelo de un amplificador real va a ser este que está acá. En la realidad, un amplificador siempre va a contar con una impedancia de entrada y una impedancia de salida que no pueden ser despreciables. ¿Listo? Entonces, este que está acá es un modelo mucho más aproximado de lo que es un amplificador en la realidad, con una impedancia de entrada infinita y una resistencia de salida mayor que 0. ¿Sí me puedo entender, chicos? Esto que está acá es un modelo más exacto. ¿Por qué es un modelo? Porque obviamente pues un amplificador es un arreglo complejo de transistores, pero yo lo modelo de esta manera para que sea más sencillo entenderlo. Un modelo mucho más exacto. ¿Listo? ¿Listo, gente? Esta cosa que está acá, yo lo voy a nombrar simplemente, se llama el primer macromodelo de un amplificador. ¿Sí me entienden, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. ¿Qué efecto tienen esas resistencias de entrada? Que la resistencia de entrada de un amplificador no sea finita y que la resistencia de salida, el amplificador sea mayor que 0. Pues que si usted se fija, pues yo tengo que este B sub I es igual a B sig por R sub I sobre R sub I más R sig. ¿Listo? Y B sub 0 pues va a ser A por B sub I por RL sobre RL más RO.
Ahora, pues yo de aquí puedo encontrar cuánto vale la ganancia, porque la ganancia V sub 0 sobre V sub sig, que será la ganancia de voltaje, pues si usted se fija, pues va a ser R sub I. Y aquí me va a salir por A ver, por RL más R sub 0. ¿Qué efecto tienen esas resistencias? Entonces, esa resistencia de entrada y esa resistencia de salida del amplificador. ¿Qué efecto tienen, muchachos? Pues básicamente son de las que depende la ganancia del amplificador. Sí, pero ¿qué efecto tiene? ¿Limitar la corriente? No. No les estoy preguntando nada así muy científico, simplemente échele cabeza, piénselo y dése cuenta de que esas dos resistencias lo que están haciendo es que me están disminuyendo la ganancia. ¿Listo? Ahí simplemente me está diciendo eso. La ganancia B disminuye. El hecho de tener que el amplificador tenga una resistencia de entrada finita y una resistencia de salida mayor que 0, lo que va a hacer es que la ganancia se me va a caer un poquito. ¿Sí estamos o no estamos? Sí, señor. Sí, señor. Fíjense ustedes en el caso ideal, donde RI fuera infinito, pues aquí esto me queda 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Una cosa muy grande sobre otra cosa más grande, entonces 1. Y donde RO fuera muy pequeño, pues me queda RL sobre RL, ¿sí o no? Entonces lo que me está diciendo acá simplemente es que el caso ideal es como lo pinta aquí arriba, que la resistencia de entrada sea lo más grande posible y la resistencia de salida lo más pequeña posible. Y eso es lo que se desea en un amplificador de voltaje. Entonces, el amplificador de voltaje yo siempre voy a querer, se desea siempre, que la resistencia de entrada del amplificador sea lo más grande posible. Y que la resistencia de salida sea lo más pequeña, ¿listo? Si yo cumplo estas dos características que están acá, la ganancia no se va a ver muy afectada. ¿Listo? Sí, profe. ¿A qué viene esto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno analiza amplificadores, ya sean amplificadores de corriente, de voltaje, de transconductancia, de transresistencia, de admitancia, de impedancia, lo que quiera, ¿listo? Siempre hay varios parámetros que usted tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar un amplificador. Entonces, a la hora de diseñar un amplificador, los parámetros que vamos a tener en cuenta, primero que todo, la ganancia y la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Obviamente, pues estos no van a ser los únicos parámetros, pero a la altura del curso que vamos, cuando diseñemos un amplificador, vamos a tener que poner atención en estos tres parámetros que están acá. ¿Listo? Señor. Muchachos, en un amplificador de corriente, ¿cómo querría yo que fueran las resistencias? Pequeñas. No. ¿No? No. Grandes. No. No veamos. No importa, hay tiempo. Un amplificador de corriente. Sí, 0, ¿no? No. Vamos a mirar acá. Un amplificador de corriente pues tiene esta pinta. El triangulito pues acaba de tener una ganancia de corriente, ¿cierto? Y pues como es un amplificador de corriente, pues él me va a tomar una corriente que va por acá, ¿cierto? Entonces yo voy a modelar esa corriente simplemente como una fuente y sube acá con una resistencia acá, R sub S. ¿Listo? Su equivalente de Norton. Y acá, pues ese amplificador me va a soltar una corriente por el que
yo voy a alimentar una resistencia R sub L con una corriente I sub O. ¿Listo? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Yo este triangulito que está acá del amplificador lo voy a representar de la siguiente manera. Por ahora no. Por ahora esto quitamos ahí. Y esto aquí. Profe, una pregunta, pero si la resistencia está en paralelo con el corto, ¿no se quita? Sí, puede ser. En ese caso no importaría las resistencias, ¿no? Exacto, pero Bueno, déjeme esa resistencia ahí. O sea, sí, en efecto, pues, si yo le pongo un corto ahí, esa resistencia no la va a ver, pero déjemela quietica por lo siguiente. Porque una fuente de corriente siempre va a tener asociada su resistencia. Entonces, en efecto, si yo modelo mi amplificador como eso que está ahí, pues en efecto, pues por aquí la corriente sería 0, ¿cierto? Y por aquí, esta es la que yo voy a llamar II. ¿Listo? Y esta que va a ser por aquí, I0. ¿Listo? En ese caso, profe, ¿tendría alguna función la resistencia de RS? En este caso no. Ok. Porque simplemente la ganancia de corriente es igual a I sub 0 sobre I sub S. ¿Listo? ¿Sí o no? Ajá. Pero nosotros ya sabemos que este que está acá, con un cortocircuito a la entrada y sin resistencia de salida, esto es un amplificador de corriente ideal. Y nosotros sabemos que en la realidad lo ideal no existe. Entonces, ese circuito, ¿cómo se va a comportar en la realidad? Pues él va a tener una impedancia de entrada diferente de 0 y una impedancia de salida diferente de infinito. Entonces, ¿cómo se va a comportar ese infeliz? De esta forma. Ah, I sub S, R sub S. Este va a tener una resistencia diferente de 0, R sub I, y va a tener una resistencia de salida diferente de infinito. Y aquí esto va a ser pues la ganancia A sub I por I sub I. I sub I es la corriente que baja por la resistencia I sub I. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces miremos qué pasa. Aquí pues I sub I va a ser I sub S por RS sobre RS más RI. ¿Listo? I sub 0 va a ser A I por I sub I por R sub 0 sobre R sub 0 más R sub L. ¿Listo? ¿Sí o no, muchachos? ¿Un divisor de corriente? De hecho hice 2, pero sí, estás en lo correcto. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces la ganancia de corriente I sub 0 sobre I sub S igual a, bueno, RS por RS más RI por
R0 sobre R0 más RL. Y esto por ahí. Entonces, ¿cuál es el efecto de esas resistencias de entrada y de salida del amplificador? Vuelvo y pregunto. Ya lo respondí, pero pues no importa. Vuelvan a responder. Pues disminuye. Limitar la ganancia. Listo. En efecto, sí, disminuye la ganancia. Ahora yo quiero que mi amplificador no se le disminuya la ganancia. Entonces, para que al amplificador no se le disminuya la ganancia, lo que yo tendría que tener es que esta R sub I tiene que ser muy pequeña. ¿Listo? Y por el contrario, R sub O tiende a ser muy grande. Si eso se cumple, pues fíjense que estos dos factores que están acá se van a cancelar y voy a obtener pues que la corriente no se atenúa. ¿Listo? Entonces fíjense que es al contrario de un amplificador de voltaje. En un amplificador de voltaje yo quiero que para que la ganancia no se atenúe, o que para que la ganancia sea lo más grande posible, pues que la resistencia de entrada tiene que ser muy grande y la de salida tiene que ser muy pequeña. ¿Listo? Al contrario, en un amplificador de corriente yo quiero que la resistencia de entrada sea muy grande y la resistencia de entrada sea muy pequeña y que la resistencia de entrada sea muy grande. ¿Vale? No. Sí, profe. Okay, sí, señor. ¿Eso a qué me lleva? Porque cuando yo diseño un amplificador, dependiendo de para qué lo vaya a usar, yo tengo que tener en cuenta estos tres valores que están acá. ¿Listo? Estos. ¿Listo? Por ahora, porque hay otros parámetros. Parámetros de respuesta en frecuencia, velocidad, de ancho de banda, slew rate, todas esas cosas, pero pues por ahora, a esta altura, esas tres cositas vamos a comenzar a mirar. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, listo. Ya sabiendo eso, ahora sí, entonces metámonos a lo que nos compete. Vamos a ver entonces cómo se analizan amplificadores con MOSFET. Entonces ya les había dicho yo que amplificadores con MOSFET hay de tres formas. Entonces vamos a primero a mirar el amplificador de source común. Un amplificador de source común, recuerde que es simplemente un amplificador que entra por gate, sale por drain y pues el source lo tiene a común, por eso se llama así. ¿Listo? Y esto tiene una ganancia. ¿Listo? Ahora nosotros sabemos que tenemos que también averiguar cuánto vale esta resistencia de entrada y también cuánto vale esta impedancia de salida. ¿Listo? Entonces vamos a averiguar esas tres cosas. Pues entonces, fíjese cómo es un amplificador de source común. Se lo presento. Mira aquí, ya se me olvidó pintar. Chaloca. Listo. Y bueno, el generador. Voy a ponerle aquí una capacitancia con su peso I. Y aquí otra capacitancia con su sub 0 acá. BDD. Y para no joderme la vida, por ahora, después les muestro cosas chéveres. En circuitos voy a poner esta capacitancia acá. Infinito, infinito e infinito. Esto es R sig, R1, R2, R drain, R sub 0, no, RL, para no confundirlos, RL y R source. Ah, y bueno, pongámosle, ya que hablamos de ella, pues pongámosle de una vez nuestra querida resistencia R0K. ¿Listo? Entonces les presento el amplificador de source común. Si ustedes se fijan, la señal está conectada al gate y la salida está en el drain. ¿Listo? ¿Listo?
aquí otra vez la salida está en donde, está en el drain. Sí. Los demás, ¿sí le siguieron eso? ¿Y por qué es de source común? O sea, porque todos comparten source. Ok, porque todo está anclado en tierra. Ok. Se llama source común por eso, porque todos están, el source está a tierra y todos están a tierra. ¿Listo? Ok, sí, listo. Pero ahora Por eso, sí. por eso se llama source común. Bueno, muchachos, lo primero que se hace siempre que vayan a analizar un amplificador, ¿qué es lo primero que se hace? El DC. O sea, BDD. Polarización del amplificador. es lo primero que se hace. La polarización es lo primero que se hace. En polarización, recuerde que estas capacitancias que tienen un valor infinito implican que su impedancia es infinita. O sea, la reemplazo por circuitos abiertos. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Si yo reemplazo esas capacitancias por circuitos abiertos, la polarización me va a permitir a mí encontrar el punto de trabajo. Recuerden que el punto de trabajo es el punto alrededor del cual se van a comenzar a mover las señales. Un punto estático, letra mayúscula, IDS mayúscula, BDS mayúscula. ¿Listo? El punto de trabajo IDS y BDS. Para que trabaje como amplificador, ¿en qué región tiene que estar? Saturación. Entonces, en polarización yo tengo que asegurar que el MOSFET esté en saturación. Si no aseguro que el MOSFET está en saturación, todo lo que le he hablado, y me perdona la expresión, es pura y física miércoles. Esto es lo primero que se tiene que hacer. ¿Listo? Y por último, pues recuerde que los parámetros del modelo AC, G sub M, va a ser igual a 2 por K sub N por ID. O dicho de otra forma, si usted no soluciona primero la polarización y no encuentra los valores los valores estáticos de IDS y de BS, no va a ser capaz de determinar los valores del circuito AC. ¿Listo? Entonces lo primero que se hace siempre es polarizar. Siempre. ¿Listo? Sí, señor. Y a esto les muestro un parcial que ya estuve con una personilla toda chévere, estuve solucionando el parcial del profe Germán de unos semestres anteriores, en donde él les decía, demuestre, pues haya unas ganancias de un amplificador, y punto seguida les decía, demuestre que estaba en saturación, y resulta y pasa que ese amplificador nunca estaba en saturación. Entonces el viejo les puso una cáscara del tamaño de Bogotá y todos se la chasquearon. ¿Listo? Porque hubieran sacado 5 con decirle eso no sirve. ¿Listo? Él suele hacer eso. Entonces lo primero que tienen que hacer siempre es verificar la polarización. Ahora, si ustedes les dicen el amplificador está en saturación de una vez, créame, bueno, listo. Yo creo en usted y sigo, ¿listo? Pero ustedes cuando vayan a diseñar un amplificador siempre tienen que estar en región lineal. Me dice o no me hizo entender. Yo espero no tener que utilizar unas tácticas tan despiadadas como las de Germán para que entiendan eso, pero pues no lo olviden, ¿listo? Sí, señor. Listo, profe. Sí, señor. Entonces, una vez hemos conseguido la polarización, supongamos que el amplificador ya está correctamente polarizado. Y se lo pongo acá. Supongamos que el MOSFET está correctamente polarizado. O sea, MOSFET en saturación de corriente. Y cuando pasamos a saturación, cuando ya tenemos el MOSFET en saturación, ahora sí vamos a hacer un análisis de pequeña señal. Un análisis de pequeñas señales es un análisis AC. ¿Qué implica eso? Primero, que las capacitancias
que en DC eran abiertos, acá se vuelven cortocircuitos, ¿listo? Todas las fuentes DC, sean de corriente, sean de voltaje, se apagan. ¿Listo? AC, DC, cortos. ¿Qué más me hace falta mirar ahí? Un pequeño DC. ¿Listo? No, ahí está. Todo eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir cómo quedar mi circuito? Mi circuito pues va a quedar de la siguiente forma. Bueno, acá, permítanme un segundo, ¿qué más tengo por acá? No lo recuerdo bien. Bueno, aquí me faltó decirles que, pues que cuando hace polarización, lo mismo las fuentes AC se apagan, ¿listo? Ya sabemos, ya vimos la clase pasada que podemos separar el análisis DC y el AC, ¿listo? No lo olvide, pues acá, pues que I de S igual a 1/2 de K sub N prima W sobre L B gate source menos BT. ¿Listo? ¿Listo, gente? Entonces, en pequeña señal, ¿cómo me va a quedar mi circuito? Pues me va a quedar, pues, los condensadores se vuelven cortocircuitos, entonces acá me va a quedar un corto. Esta resistencia viene aquí. Esta resistencia viene aquí. Maldito lápiz. Las fuentes de C a tierra. Entonces esa fuente de BDD que estaba allá arriba queda a tierra. Aquí queda mi MOSFET. Aquí quedamos a tierra. Aquí. Este RSIG. R1. R2. RD. ¿R qué? ¿Era R0 o R Laura, R Lina? No me acuerdo. Es RL, profe. RL. Y no olvidemos RO descarga acá, RO. ¿Listo? Vale, muchachos. ¿Listo? Entonces, como estoy en pequeña señal, pues lo que voy a hacer simplemente es reemplazar pues, el modelo de pequeña señal que ya llamamos la clase pasada mediante un proceso bastante divertido. Bueno, yo me divertí, no sé ustedes. Sí, eso lo hice. Voy a hacer las simplificaciones del caso. Si ustedes se fijan, pues estas dos R1 y R2 están a tierra. Y aquí el tipejo, pues yo simplemente lo reemplazo por su modelo AC, que simplemente es un G sub M por un voltaje gate source. ¿Listo? En AC. Así que póngale un corrito acá. Este que está acá. Voltaje gate source en AC. Y acá, bueno, si ustedes se fijan, estas dos también vienen a tierra. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Profe, ¿y RU? Ya se la pongo. Tranquilo, mi hijo. R sub D paralelo R sub L. Y pues R está acá. Y acá pues me subí. ¿Listo? ¿Qué corriente pasaría por RD? RO, perdón. ¿Por RO? Pero ese RO no estaría también en paralelo con las otras, con RD y RL. Sí. Sí. Sí, están por ahí también. ¿Sí están de acuerdo? Sí, está en paralelo. Lo que pasa es que la pinté ahí fue porque se me había olvidado pintarla antes, pero sí, está en paralelo. ¿Listo? Listo. Profe, entonces podría quedar de última resistencia RD, RL y RO en paralelo. Sí. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas simplificaciones. Primero,
voy a decir que RSIG vale 0 ohmios. Por ahora, después la pongo y les muestro qué pasa. ¿Listo? Profe, R sigue es como es la resistencia de la De la fuente. fuente. Usted sabe que una fuente de voltaje siempre va a tener resistencia. ¿Listo? Ok. Una batería siempre va a tener resistencia. Es más, en una batería esa resistencia salida a medida que pasa el tiempo, a medida que la usa, crece. ¿Listo? Ok. Digamos, eso pasa con las, por ejemplo, con las recargables. Sí. ¿Eso se está haciendo? Ah, ok. Sí. No sabía. Gracias. Sí. ¿A ustedes nunca les echaron el cuento de meter sus pilas recargables entre la nevera? Sí. Es porque esa resistencia depende de la temperatura. ¿Listo? Entonces, pues sí, o sea, si usted las mete entre la nevera, va a manipular ese valor de resistencia, pero no es mucho. O sea, tampoco es que sea, eso no sirve. Digamos que no sirve mucho. Podría ser efectivo, esa resistencia puede que la mueva un poquito, pero no mucho. ¿Listo? Ok. Pues sí, no sabía. Gracias, profe, no tenía ni idea. Nada, mijo, para eso me pagan fresco. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos a hacer de cuenta que RSIG vale 0. O sea, voy a quitar esta vaina acá. ¿Listo? Por ahora. Ahorita les muestro cuál va a ser su efecto. Entonces, fíjese acá, que si yo tengo esto que está acá, si V0 es el voltaje que está acá, y de hecho, pues, me conviene a mí coger esta R0 y pintarla acá. ¿Sí o no, gente? Sí, la misma vaina. B sub 0, pues ustedes se fijan, B sub 0 va a ser menos SUM por BGS por el paralelo de esas tres resistencias, RD, paralelo RL, paralelo R0. ¿Listo? Y si ustedes se fijan acá, el voltaje gate source, pues es igual al voltaje BI. ¿Listo? Entonces puedo hallar fácilmente la ganancia de voltaje en un amplificador de source común como menos G sub M por RD, paralelo a RL, paralelo a R0. ¿Listo? Fíjese que incluso tengo en cuenta la resistencia de modulación de canal. ¿Listo? Sí, señor. Sí. Esa resistencia de modulación de canal siempre va a tener unos valores altísimos. Pero era donde yo lo escribí. Acá, R sub 0 es del orden de decenas de K. Decenas, centenas de K. ¿Listo? Lo que pasa es que yo se las comento porque esa la vamos a ver después cuando veamos circuitos bonitos. Allá sí que vamos a disfrutar. ¿Listo? Entonces la ganancia de voltaje, esta que está acá, será la ganancia de voltaje del amplificador de source común. Ojo, este amplificador de source común, si ustedes se fijan, no tiene resistencia RSIG. ¿Listo? ¿Sí o no, gente? ¿No tiene resistencia qué? La RSIG la asumí cero. Ahorita la ponemos. Sí. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? Bueno. Dije yo entonces que cuando analizamos unos amplificadores vamos a mirar tres parámetros. Entonces los parámetros son siempre la ganancia, que ya la tenemos acá. La impedancia de entrada, que la impedancia de entrada siempre vamos a medirla después de RSIG. Acá, RIN. Y la resistencia de salida siempre la vamos a medir antes de RL. Profe, ¿por qué menos? Pues vea la corriente donde va. Y si V0 es esto. ¿Sí está, hermano? ¿Está muy chico? Sí, profe. Listo, por eso. Una cosita acá. La resistencia de entrada siempre la vamos a medir después de RSIG, y la resistencia de salida siempre la vamos a medir después de RL. Hay libros que le dicen que coja la de RSIG y la de RL, pero yo le voy a decir, y por lo menos para mi clase, vamos a tomarla sin eso. ¿Y sabe por qué? Porque resulta y pasa, y acá se lo voy a explicar con este dibujito que hice por acá. Acá. Resulta y pasa que muchas veces, en la mayoría de los casos, usted no tiene control sobre la fuente. Usted le dice simplemente diseño un amplificador para X aplicación, y esa aplicación resulta y pasa que tiene esa RSIG ahí.
Entonces usted no la puede manipular porque pues simplemente ella viene con su diseño, ¿listo? ¿Vale? Ok, sí, señor. Y por el contrario, pues esto también, porque fíjese que RL pues me representa la carga del circuito. Y a usted le están diciendo, pues alimente esa carga. Como eso es lo que le están pidiendo, pues usted no puede cambiarlo. Usted no puede llegar y decirle al cliente, da cuenta que el cliente le dice, ay, no sé, Laura, ay, Jaime, necesito que me haga un amplificador para mi equipo de sonido, ¿listo? Y usted llega y diga, no, qué pena, ¿por qué no más bien le hago su amplificador para otro equipo de sonido, para el equipo de sonido de su vecino? ¿Qué le va a decir el man? Profe, una pregunta. ¿SRL sería, SRL, entonces sería la impedancia, por ejemplo, de los altavoces? Sí. Ah, ok, gracias. Lo que pasa es que pues una altavoz es no lineal. Entonces, pues esa resistencia no es RL, sino es una cosa rara. O sea, es una resistencia no lineal, pues. ¿Listo? Uy, ¿eso qué? Ah, pues, o sea, si usted tiene que ver que la resistencia es igual a B sobre I, ¿sí? Pues una resistencia no lineal es, por ejemplo, que tenga aquí un tangente, una vaina así, tangente de alguna vaina. ¿Listo? Ah, ok. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? Entonces lo que le venía diciendo, este RL se haga de cuenta que le dicen usted diseñe un amplificador, que le digan diseñeme un amplificador para mi equipo de sonido. Usted le dice no, porque yo no quiero diseñárselo para su equipo de sonido, sino para otro. ¿Qué le va a decir el cliente? Pues le va a decir, pues, muchísimas gracias, no me sirve. ¿Listo? Entonces, pues lo que yo le quiero decir es que usted no va a tener control ni sobre RSIG ni sobre RL, pero sobre RI y sobre RO sí se va a tener control porque usted es el diseñador. ¿Sí me hago entender? Sí, señor profe. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo lo entiendo así, de pronto otro profesor lo entiende de otra forma. Yo voy a tomar la impedancia de entrada como la que está después de RSIG y la impedancia de salida como la que está antes de RL. ¿Listo? Porque es que aquí esto lo escribí mal porque esto es RO. ¿Listo? ¿Sí o no? Entonces lo que me está diciendo es que RI es la resistencia que se ve aquí para allá. ¿Cuánto vale RI? Hola. 0. ¿No? RI, ¿cuánto vale? Ah, Paralelo, ¿no? ¿eh? Ah, ¿listo? Este que está acá. ¿Listo? Y RO es la que se... espérame un segundo, entonces deshago aquí esta vaina porque si yo lo dejo así no se va a ver clarito. Entonces... va a tocar RI acá. ¿Listo? Y la resistencia de salida que se ve aquí para atrás. ¿Listo? ¿Cuánto vale? R de paralelo RO. Sí. Gracias. ¿Listo? Sí, señor. Vale, muchachos. Sí, está ahí, todo bien, profe. ¿Listo? Pues es que no es más. Eso es todo bien, ¿listo? Ah, uy. Bueno, entonces, digamos que esto sería un primer caso en el que RSIG vale 0, ¿listo? Entonces, si a ustedes les dicen que estamos entrando por el gate y saliendo por el source, esto es un amplificador de emisor común. ¿Cómo se dan cuenta? Siempre miren por dónde entro y por dónde salgo, ¿listo? ¿Listo, gente? ¿De emisor cómo? Emisor. Qué pena, hermano, es que como yo doy la clase de dispositivos también tengo esa mierda mezclada. Source común. De source cómo? Ah, bueno, ya, ahora sí, todo bien. ¿Listo? Qué pena, hermano. No, todo bien. ¿Listo? Hay que repetir como loro la misma huevonada 8 horas al día, entonces. No, hágale, pues ahí ya, todo bien. ¿Listo? Sí. Vamos a mirar qué pasa donde RSIG sea diferente de 0. Y ya sabiendo esto nos va a quedar muy sencillo. Y yo les voy a enseñar a hacerlo sin tener que sacarse la madre como en ese libro horrible. Porque es que ese libro hace unas cosas que no dice, bueno. Entonces si yo pongo esta RSIG, pues me aparece resistenciacita que está acá, ¿listo? Y esto es lo mismo que si yo tuviera esto acá. Voy a poner la R0 allá arriba. Voy a poner RD acá.
voy a poner R sub L, R sub Laura, R sub Lina. Laura es más chévere. Acá, B y acá. Aquí R sig. Voy a ponerle RG al paralelo entre estas dos bichas. Esto es R1 paralelo R2. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. Breve. Bueno, muchachos, para de hablar, entonces lo que voy a hacer. El voltaje que está acá es B0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Le voy a poner este voltaje que está acá, le voy a poner Bx. Desde aquí hasta aquí, ¿qué tipo de configuración tengo? Source común. Source común, ¿listo? Yo ya sé que source común, la ganancia B0, en este caso sobre Bx, es igual a menos G sub M por el paralelo entre R0, paralelo RD, paralelo RL, ¿listo? De hecho, pues voy a ponerme aquí por Bx, ¿sí o no, chicos? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánta corriente hay por acá? 0. 0. Entonces yo puedo determinar Bx como simplemente B sig por Rg sobre Rg más Rs, ¿cierto? Listo, voy a coger esto y lo voy a reemplazar acá para que me quede B0 igual a menos G sub M por R0 paralelo RD paralelo RL y esto por RG más R sig. Y de ñapa pues paso por acá. ¿Esto qué es? La ganancia. Ganancia. ¿Qué pasó con la ganancia? Pues por el simple hecho de poner esa resistencia de RSIC, pues fíjense que la ganancia se atoró un poquito. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Eso es todo. señor. ¿Listo? La resistencia de entrada, nosotros la miramos de aquí para allá. RG. ¿Listo? Y la resistencia de salida, el mismo R0, paralelo contra RD. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Sí, señor. Sí, profe. Ah, sí, pues, me lo mero. Vamos a mirar un tercer caso. Un tercer caso. Bueno, usted ya sabe. ¿Puedo volver un momentico, por favor? No. Todo bien. Hágale, fresco. ¿Pero qué se dice, don Adrián? ¿Cuánto tiempo se sabe de usted? Listo, pero ya, todo bien. Muchachos, el único efecto que me va a poner esa resistencia es este pequeño divisor de voltaje y es una pequeña atenuación, ¿listo? Entonces, no lo olviden, siempre que salga esa resistencia del generador, sospecho que por ahí hay un divisor de voltaje que va a hacer que se le atenúe la ganancia, ¿listo? No se coman esa cáscara, ¿listo? Listo, profe. Sí. Vamos a mirar un tercer caso. Este es un caso especial porque se usa mucho. Y es que pasa cuando yo tengo el amplificador de source común más una resistencia en el source. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pues se lo pinto. Por ahora no voy a pintar la RSIG, ustedes ya saben que va a ser la RSIG. Esa pequeña resistencia ahí. Y bueno, aquí voy a hacer un pequeño machetín para no sacarme los ojos, porque si no voy a estar aquí resolviendo un circuito durante 45 minutos y pues eso es divertido, pero no tanto. Voy a omitir R0, ¿listo? Si quieren después les muestro cómo se hace. El que quiera saber cómo se hace con R0 incluida, yo también le hago el favor, pero ahorita no, ¿listo?
Ok, listo. Ok. Listo, entonces aquí B sub I, R sub G, por ahora voy a decir que esa R sí no la voy a tener en cuenta, si la tenemos en cuenta simplemente sabemos que sale un divisor de voltaje extra, y aquí aparece una resistencia de source. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Sí, está bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá, y ya volvemos con este pedazo. Nosotros ya sabemos que nuestro modelo AC pues es este que está acá. Y este es G sub M por el voltaje gate source. ¿Listo? ¿Listo? Este es el gate, esto es el drain y esto es el source. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí. profe. Por la forma que tiene, esto se le llama modelo pi. Muchachos, ¿cuánta corriente va por acá? Ay, ¿Por dónde? por este punto. Peor que es que el Cero. 0 amperes, ¿cierto? ¿Sí o no? Por ahí se ve, ¿listo? Muchachos, si yo hago esto, ¿pasa algo? No, ¿cierto? Son dos No. fuentes de corriente en serie y tienen el mismo valor, entonces, pues, no importa, ¿cierto? ¿Sí o no? Ujú. Así es. ¿Cómo, profe? ¿Qué Muchacho. tiene esa última parte? ¿Podría repetir, por favor? ¿Qué pasa si yo simplemente pinto otra fuente de corriente en serie y tiene el mismo valor? Nada, solo una, ¿no? Sí, no pasa nada, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo ahora cojo este cable y de garoso lo mando para acá? ¿Cuánta corriente viene por acá? Cero. ¿Cero? Cero, ¿cierto? Como viene cero, pues no pasa nada. No estoy alterando el valor de nodo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Pues entonces me queda un circuito así. Simplemente aquí un cablecito que tiene una corriente de cero. Por aquí una fuentecita que vale G sub M por el voltaje gate source. Y aquí el drain y por acá otra fuente de corriente. Source G sub M por el voltaje gate source. ¿Listo? Fíjense ustedes que si yo jalo este cable y lo pongo acá, el voltaje gate source queda sobre esta fuente que está acá. Ahí, si ustedes se fijan, no he alterado el circuito para nada. Porque si usted se fija, pues por aquí vienen 0 amperios. Y el voltaje gate source está sobre esta fuente. ¿Listo? ¿Sí o no? Y nos faltaría la resistencia allá abajito de la fuente. ¿Cuál resistencia abajo de la fuente? El RS. No. Hasta ahora estoy tomando esto nomás. Ah, ok. ¿Listo? ¿Vale? ¿Sí o no? No sé si está bien, hasta ahí ya. Muchachos, ¿qué pasa cuando tengo una fuente controlada, el cual el parámetro que la controla está sobre ella misma? O sea, acá un K por Bx y aquí arriba tengo Bx. ¿Se acuerdan de cómo se llama eso? Curso de circuitos. Profe, eso tiene un equivalente en resistencia, ¿cierto? Sí, señor. Se llama absorción. Esto es una resistencia de 1 sobre K. ¿Listo? Es curso de circuitos. Si vieron circuitos conmigo, yo sí lo di. Gabriel también lo da. Adrián, espero que también lo haya dado. ¿Listo? ¿Vale? Quiere decir que yo esto lo puedo reemplazar aquí así. Como si fuera este circuito que está acá. Y esto pues me va a quedar con una resistencia, el cual tiene un voltaje gate source entre sus patas. Y que tiene un valor
¿Qué valor tiene, muchachos? 1 sobre Uno BG. sobre GM. ¿Qué es? 1 sobre GM. Perdón. ¿Listo? Por aquí la corriente es 0, no olviden. ¿Listo? Entonces, drain, source y gate. ¿Listo? Estos dos circuitos que están acá son completamente equivalentes. ¿Listo? Este circuito que está acá se llama modelo T de pequeña señal. Son circuitos equivalentes. ¿Listo? ¿Vale, gente? Sí, señor. Entonces ahora sí volvamos a el circuito de source común con la resistencia en el source. Entonces yo tengo BI acá y voy a reemplazar el circuito T. Entonces por acá viene una fuente corriente. Bueno, si quiero tener en cuenta la R0, recuerde que R0 es una resistencia que está entre source y gate, entre drain y source, ¿cierto? Entonces pues R0 aquí también la puedo poner como una resistencia que sale desde aquí hasta aquí. Para el caso no la voy a tener en cuenta, ¿listo? ¿Listo, gente? Si quiere poner R0, R0 también va ahí, ¿listo? Sí, señor. Listo. Para que no la olvidemos. En este caso no le voy a poner porque vuelvo y le digo, se me complica el ejercicio más de la cuenta y ahorita no conviene. Entonces, este es el modelo T, desde acá hasta acá. En este punto, pues aquí vienen conectadas las resistencias desde allá afuera, la resistencia R sub D y la resistencia R sub L. Y aquí abajito viene conectada la resistencia R sub S, ¿cierto? Y esta que está acá, pues es 1 sobre G sub M. Y acá, pues el voltaje gate source. ¿Listo? BI acá, RG acá. Ya, G sub M por el voltaje gate source. ¿Listo, gente? Sí, profe. El voltaje de salida es este que está acá. Entonces el voltaje de salida, pues si usted se fija, va a ser menos G sub M por el voltaje gate source por R0, perdón, RD, paralelo a RL, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Fíjese que el voltaje gate source es la resistencia, el voltaje que está sobre la resistencia que está acá, que llama 1 sobre G sub M, ¿listo? Aquí tengo, aquí qué voltaje tengo. Hola. BGS. No. En el punto rojo, profe. Sí, Profe, es sí, y acá. El divisor de BI con R6, si es que se toma en cuenta, ¿no? No lo tengo en también cuenta. BI. Aquí tengo BI, ¿cierto? Sí. Entonces fíjese que yo puedo hallar fácilmente B gate source. Porque B gate source va a ser BI por 1 sobre G sub M. sobre 1 sobre G sub M más RS. Ajá. ¿Sí o no? O para que se vea más clarito, pues simplemente BI sobre G sub M por 1 sobre G sub M. 1 sobre G sub M más RS. ¿Sí o no, muchachos? Y cojámoslo y reemplazamos acá. B sub 0 igual a menos G sub M por BI por G sub M. Aquí 1 sobre G sub M más RS por el paralelo entre RD y RL. ¿Listo? Fíjese que este y este lo puedo cancelar. Y este lo mando acá para que la ganancia de voltaje me quede B sub 0 sobre B sub I igual a menos RD paralelo a RL sobre 1 sobre G sub M más RS. Esta es la ganancia de voltaje del source común con resistencia en el emisor. ¿Listo? No, aquí sí, señor. ¿Listo? ¿Qué
pasa si yo le pongo, espera un segundo, copien eso porque yo sé que lo están copiando. Pero también podría ser 1 más RS por GM. Sí, pero pues te tocaría poner el GM acá, ¿no? Sí, sí. Aquí arriba. ¿Listo? Pero es lo mismo, como te sientas más cómodo, ¿listo? Profe, ¿y el modelo te sirve para cualquiera de source común, cierto? Sí, hay veces en que es más fácil usar el modelo Pi y otras veces que es más fácil hallar el modelo T. Cuando yo estaba estudiando había unos huevones que decían que solo usaban el modelo T y pues muchas locas porque hay veces en que es mucho más fácil con el otro. En cambio, por ejemplo, en respuesta en frecuencia es mucho más fácil el pi. Igual pues son circuitos equivalentes, ¿listo? Entonces cualquiera de los dos que use pues le va a servir para lo mismo. No, aquí sí, señor. ¿Listo? Entonces... qué tontería. ¿Qué eliminamos esta joda? Sí. Mientras ustedes copian, terminan de hacer lo que estén haciendo. Sí, ya puede pasar. Listo. Acostúmbrese, pues ¿qué pasa si le pongo la resistencia RSIG? Pues que ya sabemos que la ganancia va a atenuarse un poquito. Sí, señor. Entonces acostúmbrese a que, pues si yo le pongo acá, R sub D, R sub L, acostúmbrese, vea que la señal está entrando acá, RSIG, RG, esto R source. Sin embargo, fíjese que la señal está entrando por el gate y está saliendo por el source. Pues aquí tengo un source común con resistencia en el source. ¿Listo? Entonces yo sé que el voltaje, bueno, este punto que está acá va a ser un punto X, ¿listo? Entonces V sub 0 va a ser igual a menos RD paralelo RL sobre 1 sobre G sub M más R sub S, y esto por Bx, ¿cierto? Y pues como por acá la corriente es 0, pues Bx va a ser lo mismo, igual a RG más R sig por BI. Entonces la ganancia me va a quedar B sub 0 sobre B sub I igual a, bueno, menos RG más R sig por RD paralelo RL sobre 1 sobre G sub M más RS. ¿Listo? Y ahí está la ganancia. ¿Vale, gente? Ok, sí, señor. Como siempre hagamos un ejercicio, el más fácil primero, el ejercicio más bobo que haya. Pues este cabrón debe ser porque no apagó el computador como en 2 semanas.
Simplemente me hallan cuánto vale la ganancia de voltaje, cuánto vale RI y cuánto vale R0. ¿Listo? Vayan haciéndolo para la próxima clase porque estoy agotado. ¿Listo? Listo. Listo, profe, gracias. Listo, profe. Bueno, ¿cómo lo sí, sintieron? señor. Listo, profe. ¿Cómo lo sintieron? Bien. Estuvo interesante. Este paso es fácil, ¿sí o no? Sí, está chévere. Bueno, voy a guardar esto para ponérselos allá en su clasecita, en su. Profe, una pregunta. Señor, ¿Qué pasa si uno conecta, pues hay una analogía de que puso dos fuentes de corriente, digamos, del mismo valor, no pasa nada, pero ¿qué pasa si son de diferente valor? ¿en serie? Si conectados de fuentes de corriente en serie, Yo creo que hace corto esa vaina, ¿no? sí, pues es lo mismo que si conecta dos fuentes de voltaje en paralelo que sean de diferente valor. ¿Sí? Usted sabe que cuando las cosas están en paralelo, tienen que tener el mismo voltaje, ¿cierto? Sí, por eso lo decía, porque... Sí, es lo mismo. No se deben conectar dos fuentes de corriente que no sean del mismo valor si están en serie. Paralelo sí, en serie no. Se estalla. Listo, profe. Puede hacer daños sensibles.